Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves y que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí. En este tercer domingo de la Pascua, para nuestro rato de oración, vamos a leer en conjunto la primera lectura que se proclama hoy y el texto del Evangelio. En la primera lectura, nosotros vemos cómo el sumo sacerdote convoca a Pedro y a los demás apóstoles porque les habían prohibido que hablaran en el nombre de Jesús y sin embargo ellos habían anunciado a Jesucristo. Y vemos a Pedro hoy delante del sumo sacerdote que da cuenta de esa acción que ellos han llevado a cabo. Con una grandísima libertad miramos a Pedro hoy delante del sumo sacerdote anunciando a Jesucristo muerto, resucitado, e incluso enfrentándose al sumo sacerdote, ese mismo hombre que decretó la muerte de Jesús, para decirle que ellos tienen que considerar que es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres, antes que a ellos. Y nosotros nos preguntamos, ¿cómo es posible que Pedro tenga ahora esta libertad, este arrojo, esta entereza para anunciar a Jesús cuando hemos conocido a Pedro unos días antes en su verdadera naturaleza? Pedro, el traidor, Pedro, que ante una criada de ese mismo sumo sacerdote, cuando ella le dice, tú eres uno de los seguidores del Nazareno, él inmediatamente reniega de su maestro. Él que se había enorgullecido, que se había, vanagloriado delante de Jesús de que aunque todos los demás lo negaran, él sería fiel a él hasta la muerte, pues en realidad nosotros sabemos que su fidelidad no es tal, ¿no? Que ante esa pobre criadita del sumo sacerdote, él inmediatamente renegará de su maestro, lo traicionará. No es mejor que los demás, incluso es quizás peor que los demás. Él lo reniega. Pedro es un renegado. Entonces, ¿cómo es que podemos ver a ese renegado que ahora delante del sumo sacerdote habla con tanta entereza, que habla con tanta libertad, que no teme incluso al castigo de ser azotado? Cuando nosotros pensamos en lo que significa ese castigo, que de hecho se le aplicará a Pedro, pues nos damos cuenta que es algo terrible ser azotado, es algo sumamente doloroso y sumamente humillante. Y Pedro, sin embargo, ahora ese que era un cobarde, que salió corriendo ante una mujer que le reconoce, ahora lo vemos lleno de, de garbo, de libertad, de pie delante del sumo sacerdote y no se acobarda, ¿no? ¿Qué es lo que determina este cambio tan radical en Pedro? Pues la explicación nos la da justamente el texto del Evangelio que proclamamos hoy, porque allí leemos cómo Jesús le pregunta 3 veces a Pedro en un juego de palabras que ahora no viene al caso que
o no nos da tiempo mejor que desarrollemos para este ratito de oración, pero Jesús lo atormenta, vamos a decir así, a Pedro 3 veces después de comer con él resucitado. Jesús pregunta a Pedro: Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me quieres? Cuando nos dice el texto del Evangelio que Pedro, ante la tercera vez que el maestro le pregunta esto, se entristeció. Textualmente sería: se adoloró. Y esa es la clave exactamente de ese cambio en Pedro tan radical, ese dolor, esa tristeza. Hay algunas tristezas que son muy malas y no debemos guardar en nuestro corazón ni un momento, porque un minuto de tristeza para un hijo de Dios ya es demasiado, porque la tristeza siempre es aliada del enemigo, porque la tristeza nos lleva a veces a situaciones de pecado. Pero hay también una tristeza que es buena y que conviene que nosotros fomentemos en nuestra vida. Me estoy refiriendo al dolor de nuestras faltas, a la contrición por nuestros pecados. Eso es lo que exactamente hace que Pedro cambie de actitud después, delante del sumo sacerdote. Porque Pedro, con lealtad, pone su vida delante de Jesús y se da cuenta de su debilidad, se da cuenta de su miseria. Ya no es más el que se vanagloría, ya no es más el que pone su confianza en sí mismo. Pedro, delante de su miseria, con verdad, delante de Jesús, es el que solamente puede decir: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Pedro, con la fuerza del alimento que acaba de tomar con Jesús, que es el pan eucarístico, que es el pan de la resurrección de Jesús, de la entrega de Jesús. Pedro, con la humildad de quien lo único que puede hacer es dolerse de sus pecados, sabiendo que todo es obra de la gracia, que de parte de él, del hombre, solamente hay cobardía y pecado. Entonces puede actuar con libertad, puede actuar con la serenidad de quien pone toda su confianza y toda su gloria en Dios, en Jesús, Señor nuestro. Entonces, vamos nosotros a pedir en este día, en este rato de oración, a pedirte, Señor Jesús, que nos concedas la gracia de ser verdaderos delante de ti, a dolernos con sinceridad de nuestros pecados, a fomentar esa tristeza por nuestros pecados, a hacernos conscientes de que de nosotros procede el pecado. Y esto no es fomentar una antropología negativa, no, es ser realistas. Nosotros, sin tu gracia, solamente somos capaces de cobardías y de traiciones. Pero nosotros, abandonados a ti, sabiéndonos amados por ti, justamente allí donde nos encontramos con nuestra miseria y la ponemos delante de ti, y nos damos cuenta de que tú nos amas entrañablemente. De allí, de ese encuentro, es de donde sale la fuerza, de donde nosotros somos transformados, donde podemos superar la miseria y el pecado, y entonces comenzar a ser tus testigos, los testigos de tu resurrección, sin temor a los poderes de este mundo, sin temor y sin otro apego, sobre todo libres del apego a nosotros mismos, para poder entonces caminar en la libertad de los hijos de Dios, glorificando y anunciando y testimoniando que tú nos has perdonado, que tú nos has amado. Santa María, Madre hermosa, ayúdanos a fomentar en nuestra vida esta contrición, esta tristeza buena, este dolor sincero de nuestras faltas, que no es otra cosa sino una confianza absoluta en el amor de Jesús, tu Hijo. Que así sea. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación.
te pido ayuda para ponerlos en práctica. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí.